Me gustaría hablarles sobre el tema del bautismo, sobre referencias bíblicas, extrabíblicas, también sobre su significado, signos, credo, validez y también un poco sobre padrinazgo. Así que va a estar muy interesante este directo, creo que va a estar bien candente. Y ojalá que sirva para la gente, para su construcción en la fe, para crecer en la fe, en la esperanza, en la caridad. Bueno, el bautismo. Antes de empezar, quisiera saber, bueno, aquí yo veo que está Javi y también está Mavi Ortiz. Si es que los que están aquí presentes conocen algo sobre el tema bautismo, siempre es bueno ir partiendo de lo que uno conoce, lo que uno tiene idea. Entonces, mientras tanto, mientras que van escribiendo sobre el tema de bautismo, yo les voy a hablar en primer lugar sobre el significado de la palabra bautismo. El bautismo viene del griego baptizein, que significa sumergirse, lanzarse en el agua, darse un chapuzón, literalmente. Eso sería el bautismo. Pero, ¿qué tiene que ver eso con la Iglesia Católica o con el mundo cristiano, el tema del bautismo? Muy sencillo. El bautismo se llama así justamente porque la persona que recibe ese sacramento, esa gracia de Dios, lo recibe sumergiéndose en el agua, estando en contacto con el agua, de manera que esa persona pueda morir a esa vida de pecado que anteriormente vivían para vivir a una nueva vida en Cristo Jesús, para nacer como un hijo de Dios, una persona consagrada a Él. Entonces por eso viene la acción de bautismo, bautizar, sumergirse. No es un mero hecho de bañarse en el agua y ya está, ya no. Aquí vemos que la gracia de Dios actúa por medio de este sacramento, por medio de este ritual que lo hacemos en nombre de Dios, teniendo en cuenta que es una acción que Él pidió para cada uno de nosotros. Entonces, sobre el tema del bautismo, en muchas partes de la Biblia podemos encontrar, pero lo puedo decir algunas cosas de memoria y otras cosas voy a tener que tener ayuda. Por ejemplo, se habla sobre la necesidad del bautismo para la salvación. Eso podemos encontrarlo, por ejemplo, en Marcos capítulo 16, versículos 15 al 16, cuando Jesús habla a la gente diciendo que el que crea y se bautice será salvado. Entonces, se habla de la necesidad del bautismo porque dice también el que no crea y que no se bautice tampoco recibirá la salvación. Entonces, el bautismo es algo bastante serio. Es una cosa que tenemos que tener en cuenta en nuestra vida como cristianos, como seguidores de Cristo. Entonces, la necesidad del bautismo según las Sagradas Escrituras. También dice, por ejemplo, Juan capítulo 3, versículo 5, yo les aseguro que el que no nace de agua, no nace del agua y del Espíritu, no puede entrar en el reino de Dios. Así lo dice Jesús en Juan capítulo 3, versículo 5. Y es muy interesante también porque en ese mismo contexto de texto bíblico, cuando Jesús habla con Nicodemo sobre el nacer de lo alto o nacer de nuevo, ¿verdad? Hay justamente una misma palabra para explicar lo mismo en griego. Nacer de lo alto, nacer de nuevo, es la misma palabra que se usaba para explicar ambas cosas. Entonces Nicodemo se confunde ante eso, pero Jesús utiliza más bien la expresión nacer de lo alto, aunque también es válido nacer de nuevo. Nacer de lo alto quiere decir para las cosas de Dios, y nacer de nuevo significa dejar de lado una vida de pecado para una vida plena en Cristo Jesús, una vida que busca la santificación, que busca una vida en Él. Buenas noches, Janet Puente Ojeda, ¿qué tal? ¿Cómo están?
Creo que alguien también escribió ya algo por acá. Daleni dijo buenas noches, Pai Bruno, Dios le bendiga. Amén. ¿Qué tal, Daleni? Batecoina. Vamos a ver. Maximiliano Bravo dice, Oli, buenas noches. ¿Qué tal, Maximiliano? Bueno, estábamos diciendo primero la necesidad del bautismo. Aparte está la acción del bautismo. ¿Qué es lo que hace el bautismo? ¿Por qué lo que es tan necesario? ¿Por qué lo que es tan importante para nosotros el tema del bautismo? Bueno, en primer lugar, además de ser para la salvación, ¿verdad? Que sería lo más importante para nuestra vida, porque como dice la palabra de Dios, ¿de qué te vale ganar el mundo entero si al final te condenas? Si al final se pierde tu alma, ¿verdad? Entonces, además de proporcionarte ese acceso para la salvación, el bautismo es muy importante porque tiene su efecto sanador, santificador. También perdona, el Señor perdona todos nuestros pecados, borra nuestros pecados mediante el agua del bautismo. Somos purificados, somos limpios de todo tipo de pecado. Además, que recibimos el Espíritu de Dios mismo, habita en nosotros mediante el agua del bautismo, mediante eso. Podemos constatar, por ejemplo, como dice en Romanos capítulo 8, versículos 1 y siguiente. Romanos capítulo 8, versículo 1 y siguiente. Muy interesante cómo utiliza esta expresión, porque acá dice el Espíritu de Dios que nos hace decir Abba, es decir, Padre. El Espíritu de Dios, cuando habita en nuestro corazón, nos mueve a realmente clamar al cielo y decir Abba, que significa Padre en hebreo. Entonces, esas son unas expresiones propias que encontramos en la Biblia y que es una acción también del Espíritu. Además de proporcionarnos el acceso a la salvación, nos hace hijo de Dios, nos da una vida nueva, purifica nuestros pecados, también nos da una gracia, una ayuda de Dios santificante, nos da una ayuda para poder vivir mejor como hijos de Dios. Obviamente, el que ha sido bautizado no es que ya lo tiene todo resuelto en su vida. Lo mismo tiene que luchar para no pecar, para no caer en el pecado. Pero el que se ha bautizado tiene una ayuda especial ya de Dios mediante el bautismo que ha recibido. Tiene el Espíritu de Dios dentro de sí. Entonces tiene esa ayuda del Espíritu de Dios que puede ser cada día más fuerte cuanto más abre su corazón a Dios. Como diría en un texto bíblico, no extingan el Espíritu de Dios que está en ustedes. No extingan el Espíritu de Dios. El Espíritu de Dios que habita en nosotros puede ayudarnos a hacer un montón de cosas buenas si es que nosotros le damos espacio para nuestra vida. Principalmente mediante una apertura al cambio y la oración. Sergio dice, y bendiciones. Am I too late? No, you're not too late. You're just on time, Sergio. Llegaste justo a tiempo. Porque estábamos empezando sobre el tema del bautismo. Yo quería hablar mientras tanto, hablar un poquitito sobre eso. Me pareció algo muy interesante para dialogar con la gente, principalmente nuestro pueblo católico, que muchas veces no tienen ni idea lo que es el bautismo, de dónde viene, la fundamentación bíblica y todo eso. Entonces, por eso decidí hablar sobre el tema del bautismo. It's an awesome theme, indeed. Claro que sí, es un tema muy interesante del cual hay que hablar sí o sí como católicos, como cristianos católicos. Don't forget to post the live on YouTube too. Claro que sí. Voy a colocar en YouTube más adelante. Entonces todos los que están escuchando esto, por favor, también después de este directo podrían
suscribirse al canal de YouTube. Si es que de repente se perdieron alguna parte, bueno, voy a colocar en YouTube todo el directo para que lo puedan acceder y ver eso. Bueno, ¿qué más? Dijimos varios textos bíblicos, referencias bíblicas sobre el tema del bautismo. También, por ejemplo, otra referencia bíblica. Acá dice, por ejemplo, Hechos capítulo 22, versículo 16. Y ahora, ¿qué esperas? Levántate y lávate de tus pecados invocando su nombre. Entonces, el agua del bautismo es para limpiarnos espiritualmente de todos los pecados que tengamos. Entonces, hay algunos adultos que, por ejemplo, quieren realizar su bautismo, nunca se bautizaron antes y como adultos quieren hacerlo, y algunas veces me preguntan, ¿y yo voy a necesitar confesarme o no para eso? Y no hace falta confesarse si es que en primer lugar no recibió el Espíritu de Dios todavía en su vida, y segundo, que mediante el bautismo se le borra todos sus pecados, así como la propia Biblia nos lo menciona en Hechos capítulo 22, versículo 16. Después nos hace parte de la iglesia, del cuerpo místico de Cristo, como dice en 1 Corintios capítulo 12, versículos 13. Todos fuimos bautizados por un solo espíritu para constituir un solo cuerpo, ya seamos judíos o gentiles, esclavos o libres. Entonces, todos fuimos bautizados por el mismo espíritu, el espíritu que nos une, que bajo un mismo credo. Por eso es muy importante el tema del bautismo, porque también está muy relacionado con el credo. Cuando uno es adulto, el que va a ser bautizado tiene que profesar el credo cristiano católico. Porque el bautismo, obviamente, como cualquier otro sacramento, requiere de fe para que funcione. Entonces, ¿qué fe es lo que se va a necesitar para que pueda ingresar al cuerpo de Cristo? Para que ingrese a la iglesia, necesita el credo de la iglesia de Cristo, el credo de la iglesia católica. Entonces, por eso es muy importante también el bautismo, porque te ayuda a tener conciencia. Es necesario que vos tengas conciencia de lo que vos crees como cristiano católico, porque se profesa el credo para poder recibir el bautismo. En la misa se suele decir, por ejemplo, o en la celebración, ¿ustedes renuncian a Satanás? Sí, renuncio. Deberían decirlo, ¿verdad? Por lo menos. ¿Ustedes renuncian a todas sus seducciones? Sí, renuncio. Y después hace la pregunta al sacerdote, ¿creen en Dios Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra? Sí, creo. Después, ¿creen en el Hijo, en el Espíritu Santo? Ahí va diciendo poco a poco todo el credo el sacerdote. Y de esa manera, la persona que va a recibir el bautismo renueva su fe, afirma su fe para poder recibir ese sacramento. Y en el caso de que sea un niño, en caso de que sea un infante, un bebé, por ejemplo, por eso es muy importante el tema de la presencia de los padres y padrinos, porque se necesita de la fe de parte de los padres y padrinos que le van a cuidar a esa criatura que vaya creciendo, para que vaya creciendo también en la fe, no solamente corporalmente, sino que vaya creciendo como ser humano, como persona, como hijo de Dios, como creyente, ¿verdad? Por eso el tema en la misa o en la celebración del bautismo se hace mucho énfasis en el tema de los padres y padrinos. Por eso la Iglesia Católica es muy quisquillosa en eso, para que la gente pueda realmente tener un buen sacramento, el sacramento pueda actuar en su vida. O de lo contrario, si se hace de cualquier forma, la gracia de Dios no puede actuar en la vida de esa gente. Si de cualquier forma hiciste, no te preparaste bien, no tenés idea lo que es el credo, pero lo mismo haces, entonces la gracia de Dios no va a llegar hacia tu vida. No va a poder actuar, porque vos mismo cerrás esa gracia de Dios.
le pones una traba a esa gracia de Dios por muchas veces indiferencia, por tibieza dentro como católico, porque no te importa en realidad, no le pones mucho empeño. Entonces, así no puede actuar mucho la gracia de Dios si es que uno pone esas trabas. Por eso es importante prepararse bien para el bautismo, tanto los adultos que van a estar presentes y los niños también dependiendo de la edad que tengan, ¿verdad? Porque hay algunos niños que se bautizan a los 8 años o a los 9 años. También ellos cuando adquieren esa cierta edad también deberían prepararse adecuadamente para su bautismo, espiritualmente y catequéticamente también. ¿Qué más podemos mencionar? Que el tema del bautismo, a ver, me gustaría mencionar también sobre las referencias extrabíblicas del bautismo. Hablamos varias citas bíblicas sobre el bautismo y ahora quiero mencionar por lo menos una cita extrabíblica. Está, por ejemplo, este documento llamado Didache, Duodeca Didache, después algo así era que se llamaba el nombre completo, ¿verdad? En griego. Pero mejor conocido como Didache o Didache, dicen algunos, dependiendo de la pronunciación en griego. ¿Qué significa en realidad enseñanza? ¿La enseñanza de qué? La enseñanza de los apóstoles. Y esto es un documento, este es un documento que cualquiera puede leerlo, cualquiera puede acceder al mismo. Es cuestión nomás de buscarlo en internet, de tener una cierta conexión, ¿verdad? No usar solamente el internet para, no sé, ver bailecitos y por ahí para ver macanadas, sino que podemos usar también el internet para cosas muy provechosas. Entonces, la Didache es un documento del siglo I después de Cristo. Es un documento que surgió poco tiempo después de la Iglesia, en el mismo siglo I. Hacia finales del siglo I se calcula que fue este documento. Fue un documento muy interesante que adquirió la Iglesia, que lo tiene hasta ahora, para poder darnos cuenta cómo vivían los primeros cristianos, para poder realizar, para darnos cuenta cómo era el ritual inclusive del bautismo, cómo ellos lo hacían, la teología también que ellos tenían, que manejaban en esa época. Bueno, entonces puede investigar sobre ese documento. Acá le voy a escribir un rato. A ver, para que lo busquen. Didache o Didache. Busquen así ese documento en internet y ahí ya les va a salir para poder leerlo. Entonces no es algo que está escondido ni muy complicado de conseguir. Es algo que cualquiera podría ver, cualquiera de ustedes, si pone un cierto empeño, van a poder encontrar y leer ese documento tan interesante para nuestra fe como cristiano católico. Bueno, y acá voy a leerles sobre el tema del bautismo. ¿Qué es lo que dice este documento con relación al bautismo? Dice en el capítulo 7 de la Didache: referente al bautismo, bautiza de este modo. Habiendo recitado estos preceptos, bautiza en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo en agua viva. Miren un poco como dos cosas muy interesantes. La fórmula trinitaria, es decir, bautizar en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Ahí se encuentra la fórmula trinitaria en este documento. No, a diferencia de algunas sectas protestantes que dicen que bautizan en el nombre de Jesús, lo cual es totalmente inadecuado. Nunca se encontró eso en la Biblia. Y al revés, lo que sí se encuentra es: vayan y bauticen a todos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, como dijo Jesús en Mateo capítulo 28, versículos 19 al 20. Y además, en la Didache capítulo 7 dice:
vayan y bauticen en el nombre del Padre, o sea, lo dice que hay que bautizar en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y segundo, en agua viva, dice. ¿Qué es lo que significa bautizar en agua viva? Agua viva significa que tiene movimiento, agua de río, agua que corre. A eso se refiere agua viva. Entonces, por eso, algunas catedrales tenían las construcciones donde se bautizaba la gente. Había una parte donde pasaba el río, el agua viva, ¿verdad? Entonces, un lugar designado especial para el bautismo, donde la gente se sumergía para poder ser bautizada en agua viva. Pero en la práctica católica del siglo XXI, muchísimas veces no vemos esa práctica del agua viva. Entonces, ¿de dónde sacamos el ritual del bautismo católico siglo XXI? Vamos a seguir leyendo lo que dice el documento. Pero si no tienes agua corriente, agua corriendo, bautiza en otra agua. Y si no puedes bautizar en agua fría, hazlo con agua tibia. Pero si no tienes ninguna, echa agua 3 veces sobre la cabeza, en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Entonces aquí se encuentra cómo se realiza también en el bautismo católico. Ese bautismo con una jarra que se derrama sobre la cabeza de la persona 3 veces. Bueno, aquí viene de este documento. Él dice así: echa agua, derramarle, echar agua 3 veces sobre la cabeza en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Entonces eso es lo que encontramos en el documento de la Didache sobre el tema del bautismo, ¿verdad? Después hay todo referente para la Eucaristía, hay referente para el ayuno, hay referente sobre otros temas de la vida cristiana. Entonces vemos que hay un montón de cosas muy interesantes que dice este documento, la Didache, que vale la pena leerlo. Léanlo, por favor, si es que quieren crecer en su vida cristiana como católico. Bueno, ¿qué más? Signos del bautismo. ¿Qué signos se utilizan en el bautismo? ¿Cómo podemos identificar que hay un bautismo? Lo más obvio es el tema del agua. Eso es lo más obvio, ¿verdad? Que sí o sí se necesita agua para que se pueda bautizar la persona. No puede ser otro líquido que digamos. Tiene que ser sí o sí agua. Porque eso es lo que siempre se utilizó para el tema de los bautismos. Tanto en la Biblia como fuera de la Biblia, como estos documentos que le había mencionado. Entonces, el signo del bautismo es agua. Se necesita agua para que haya bautismo. Otro signo que sí o sí no puede faltar es la fórmula trinitaria. Para que sea válido el bautismo, tiene que realizarse sí o sí con la fórmula trinitaria. Es decir, yo te bautizo en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Entonces, eso también es un signo propio del bautismo que no puede faltar, o de lo contrario, no sirve. Porque no se realizó como la iglesia realiza. Se hizo cualquier otra cosa, se hizo una especie de teatro, o se hizo, no sé qué sé yo, una parodia de lo que es el bautismo, pero no fue un bautismo, sino no tiene esas características. Después, Bianca Ruiz Díaz dice: muy interesante lo que estás contando, padre. Sergio: people blessed rivers to baptize huge groups of people at once in the past, right? Mira, Sergio, el agua para que se use en el bautismo, se tiene que bendecir. No es que vos encontrás cualquier agua de cualquier parte nomás y
así nomás dejas ahí y ya con eso le derramas la cabeza a la persona. No. También dentro del ritual para poder realizarse el bautismo está la oración para bendecir el agua de parte del diácono o sacerdote o obispo o el encargado que esté presidiendo esa ceremonia. Entonces, también en eso se debería, si se usa el agua de río, ¿verdad? En todo caso, también se haría una oración por esa agua que será utilizada para el bautismo. Entonces, técnicamente sí, se bendeciría el agua del río para poder hacer ese tipo de ceremonias, si es que se hace en un río o con agua corriente. Los del camino neocatecumenal, los católicos, los cristianos católicos del camino neocatecumenal, no sé si ustedes ya vieron ya su templo, cómo es. Ellos tienen una parte reservada para el bautismo normalmente. Tienen una especie de piscina que ellos preparan, cargan todo el agua, eso en el centro del templo. En el centro del templo está una pequeña piscina y en el momento del bautismo se llena esa agua y si es un adulto o si es un niño, bueno, tiene que entrar en esa agua para poder ser bautizado. El, Normalmente el sacerdote, cuando bautiza una criatura, él mismo le sumerge a la criatura en el agua para poder ser bautizado. Pero si es un adulto, bueno, el adulto mismo tiene que moverse así para poder ser bautizado en el agua. Es muy interesante también esa práctica como dentro de la Iglesia Católica existe eso, existe esa forma más antigua de bautizar y también está la otra forma que también se utilizó en la Iglesia, siempre se utilizó el de derramar agua sobre la cabeza. Ambas formas son válidas de bautismo, totalmente son válidas. Y quiero nomás destacar con eso que la riqueza de la Iglesia Católica, que tiene historia, tiene diferentes espiritualidades, tiene diferentes formas de realizar, históricamente hablando, ¿verdad? Y cómo se fue desarrollando con el tiempo los sacramentos. En este caso, sobre el tema del bautismo, que es muy interesante por eso conocer sobre nuestra fe católica para darnos cuenta toda la riqueza que tiene, la riqueza espiritual sobre eso. Bueno, ¿qué más? Sobre el tema del padrinazgo. Este es bien complicado. Acá suele haber un poco de problemas desde un punto de vista pastoral. Pero interesante hablar sobre el tema del padrinazgo porque, en primer lugar, nunca existió la palabra padrino en la Biblia. No existe. No aparece en la Biblia la palabra padrino. Y entonces, ¿de dónde surgió? ¿Dónde se encuentra eso, el tema del padrino? Entonces, la palabra padrino surge en documentos posteriores de la iglesia. Tengo entendido que en este mismo documento, en la Didache, se menciona el procedimiento para el bautismo, la preparación. Ahí, si no me equivoco, en este mismo documento menciona el tema del padrino y la función del padrino. Vamos a ver. No lo estoy encontrando aquí, ¿verdad? Pero hay documentos antiguos de la iglesia que datan los primeros tiempos de cómo era el padrinazgo. En los primeros siglos de la iglesia, en el siglo II, empieza a surgir el tema del padrinazgo. ¿Y cómo era el padrinazgo? ¿Qué es lo que hacía el padrino entonces cuando surgió? O sea, el padrino estaba ahí, aparecía solamente para el bautismo, se sacaba foto y después ya no aparecía más la gente, la vía la gente.
El padrino venía de lejos y no sé, solamente para la ocasión aparecía. ¿Cómo era entonces el padrino en la antigüedad, en los primeros tiempos? ¿Cómo fue originalmente? El padrino originalmente era una persona de la comunidad cristiana asentada allí, que vivía en la zona. Era un cristiano, muchas veces antiguo, con muchos años ya de experiencia de vida como cristiano, y que él era el encargado de preparar a los catecúmenos. ¿Verdad? Muchas veces en los rituales de la misa escuchamos los catecúmenos, ¿verdad? Que eran los que se preparan para ser cristianos. Entonces el padrino era el que preparaba a los catecúmenos, a los que querían ser cristianos. Él era designado para prepararlos. Durante 3 años, tenía que prepararlo a los que querían bautizarse. 3 años, imagínense, 3 años, en el cual se le catequizaba sobre la fe cristiana católica, se le exhortaba a cambiar su vida de pecado, su vida de pagano. El padrino estaba siempre a su lado y estirándole la oreja si haga falta, ¿verdad? Por así decirlo, para que cambie de vida. Y pasados los 3 años, el padrino y el que sería bautizado están todos presentes en la comunidad cristiana en una santa misa. Y ahí con la comunidad presente, el presbítero, el sacerdote, le decía a la gente, le decía al padrino en primer lugar: usted, padrino, ¿usted es el padrino de tal persona? Sí, yo soy el padrino de este y de este y de este. Bueno. Y el sacerdote le preguntaba: vos como padrino, que le acompañaste a él, a estos, vos decís que estos o este está preparado para ser cristiano. ¿Vos atestiguás? ¿Puedes dar testimonio que está preparado para ser cristiano? Y el padrino tenía que decir en ese momento: sí, yo doy fe que estas personas están preparadas para recibir su bautismo, para ser cristianos. Después de 3 años, después de acompañarles, yo atestiguo que están preparados para ser cristianos. Bueno, en ese momento, después de toda esa pregunta, examinación, ahí recién se realizaba el bautismo. Y que era un poco complicado también, ¿verdad? En caso de que fuera adultos. Tenían que usar toda una vestimenta blanca, ¿verdad? Desde esa época ya se usaba una vestimenta blanca, pero esa vestimenta blanca se ponían después de realizar su bautismo, ¿verdad? Entonces se bautizaban todo, se sumergían en el agua y después recién se le colocaba la vestidura blanca, que hasta hoy en día en la liturgia del siglo XXI se utiliza, ¿verdad? Cuando el sacerdote te pide que usen una vestidura blanca, o en todo caso, si no tiene una vestidura blanca, tiene así una especie una especie de vestimenta blanca, ¿verdad? Que coloca así como un paño blanco que le coloca por normalmente el pecho de la persona que ha recibido el bautismo, como señal de pureza que ha recibido en su alma. Entonces de ahí viene todo el paño blanco, a partir de esos rituales. Entonces por eso ahí surge el tema del padrinazgo con esos rituales. Pero ¿qué pasó? Que con el tiempo pasaron un montón de cosas diferentes, vicisitudes de la Iglesia Católica. La Iglesia se unió con el Imperio Romano. Eso significa que el Estado y la Iglesia era una sola cosa. Todo el mundo se bautizó masivamente, pero no hubo conversiones más pasado el siglo IV, ¿verdad? Todo el mundo se bautizó, todo el mundo era cristiano católico, pero muchas veces ni idea no tenía lo que es ser cristiano, no tenían conversión de vida ni nada por el estilo. Y eso se fue por todas partes. Se masificó, que digamos, la Iglesia Católica. Y después,
poco a poco, históricamente, la iglesia fue perdiendo espacio, fue perdiendo poder civil. El aspecto civil y la iglesia católica se fueron separando cada vez más hasta que por completo se separaron. La iglesia católica aparte del estado civil. Eso fue alrededor del siglo XVII, XVIII por ahí, con el último pacto, el pacto, ¿cómo se llamaba? No se me fue el nombre, pero la paz de Westfalia creo que fue, con el documento de paz de Westfalia. Entonces eso fue uno de los golpes finales, por así decirlo, de la iglesia católica con el aspecto civil, porque ya prácticamente no se le incluía a la iglesia católica para ningún tratado o aspecto civil. Antes la iglesia católica tenía mucho poder y después de eso fue desapareciendo cada vez más en aspecto de influencia y poder. Y después vino el secularismo, vino la indiferencia religiosa, vino este Friedrich Nietzsche, este filósofo alemán que dijo, bueno, Dios está muerto, nosotros lo hemos matado. Y la consecuencia de haber matado a Dios significa que, bueno, ya no necesitamos más ningún aspecto moral para vivir. Entonces uno puede hacer todo lo que se le dé la gana, todo está permitido. La fe ya no es más tu norte, entonces si Dios no existe, bueno, vos tenés que crear tu propio sistema moral. Y entonces eso fue masificándose en el mundo occidental, se fue expandiendo por todas partes. Sumarle eso con el tema el auge de los celulares, el auge de la revolución sexual que hubo el siglo pasado, en los años 60, 70 por ahí, cuando hubo una gran liberación del aspecto sexual la gente de los LGBT. Sumarle a eso con el auge de las tecnologías que constantemente nos venden cosas, materialismo puro, que nos venden entretenimiento, nos venden placer constante. Entonces, el resultado fue que del padrino, un padrino que era comprometido, que era de la misma comunidad, un padrino que realmente enseñaba y se comprometía para enseñar durante toda su vida prácticamente a lo que habían sido sus ahijados. De eso pasamos a un padrino que de repente muchas veces aparece nomás para la celebración y después desaparece. Un padrino que físicamente muchas veces no se encuentra por cerca y que espiritualmente muchas veces no está preparado para eso. Entonces fue un gran cambio histórico que ha sucedido a lo largo de los tiempos. Por eso estamos como estamos hoy en día. Por eso, en cierta forma, cuesta que hay tantos problemas. Por eso también hay muchos cristianos, creo que tibios. Nos hemos entibiado mucho como Iglesia Católica. Pero bueno, ¿qué hacer ante eso? ¿Posible solución? No sé. Mientras tanto, yo sigo predicando sobre la palabra de Dios y trato de hacerle entender a la gente de por qué estamos como estamos, de dónde surgió, para dónde vamos, si es que seguimos así. Lo que le puedo decir nomás con todo esto es, me gusta concluirlo con lo que decía Tchaikovsky, un autor ruso de cristiano católico ortodoxo, que él decía, si Dios no existe, bueno, todo está permitido. Así de simple, si Dios no existe, todo está permitido. Con eso les digo que si seguimos la corriente de este mundo, dejando de lado nuestro bautismo, dejando de lado nuestro compromiso cristiano, para embriagarnos en todo tipo de placeres y de entretenimiento que nos ofrezca el mundo, pero dejando de lado las cosas de Dios, entonces todo está permitido, todo tipo de barbaridades pueden surgir a partir de eso. Todo tipo de problemas, divisiones, todo tipo de pecados. Cada acción tiene su consecuencia.
Y la consecuencia de alejarse de Dios, de, entre comillas, matar a Dios, no puede ser nada bueno. Solamente habrá cosas peores y cosas más tormentosas. ¿Tienen alguna pregunta sobre todo esto? Sobre lo que han visto, lo que han escuchado aquí. Yo ya hablé mucho, creo. Quisiera escucharle o ver sus comentarios ahora sobre esto. ¿Qué les pareció? Supongo que le habrá servido algo. No sé si aprendieron algo nuevo. Dice, a ver. If someone has their name legally changed, can they have it changed in church without objection? A ver. El aspecto, o sea, está lo que se llama el cambio de nombre cuando se bautiza a la gente. Yo no sé realmente, Sergio, ¿verdad? Pero antiguamente cuando se bautizaba a la gente, existía ese cambio de nombre también. Lo que sí te puedo decir, Sergio, cuando nosotros realizamos nuestros votos religiosos como redentoristas, como misioneros redentoristas en mi caso, ¿verdad? Cuando nosotros nos consagramos a Dios como religiosos, tenemos la posibilidad, se nos da la posibilidad de cambiar nuestro nombre. Eso sí, nosotros podemos hacer, está en los documentos para poder cambiar nuestro nombre, si así lo deseamos, después de consagrarnos a Dios. Pero el tema del bautismo actualmente, no sé si en alguna iglesia, de alguna parte de la iglesia católica hace eso, ¿verdad? No sé, no sabría cómo responder a eso. No sé si escucharon ahí el que estaba pasando con su música a todo volumen. ¿Por qué hacen eso? No hagan, no molesten a la gente con su música a todo volumen. Si les gusta la música, pónganse audífonos y escuchen a todo volumen ahí. ¿Por qué tenés que hacerle escuchar a los demás? Algo que quizás a muchos no les guste. A ver, I mean, what we receive in baptism is the Holy Spirit, not the name, right? Bueno, lo que se recibe en el bautismo es verdaderamente el Espíritu de Dios. Realmente recibimos el Espíritu de Dios mediante el bautismo. If my name is Juan and I change it legally to Alberto, can I change in church to... Ah, ya. Eh, realmente es complicado esa pregunta, Sergio. Ahora no sabría cómo responder. Vos lo que estás preguntando, digamos que vos cambiaste tu nombre civil, cambiaste tu nombre del aspecto civil, ¿verdad? Pero vos ya te bautizaste anteriormente. O sea, no te habías bautizado, quise decir, cambiaste tu nombre, no te bautizaste y ahora te vas a bautizar. ¿Con qué nombre te bautizarías? A eso es lo que te estás refiriendo, ¿verdad? Y ahí yo no sé. Realmente no sabría cómo responder ante ese caso específico. Es que normalmente la gente no cambia su nombre, o sea, es algo muy, pero muy puntual, algo muy raro cambiarte el nombre civil, en tu documento civil, ahora, no sé, tu mamá te llamó Juan y que vos de repente te crezcas y digas, no, yo me quiero llamar Carlos, o sea, eh, es algo muy complicado, normalmente no sucede, al no ser que tu propio padre o madre al colocarte tu nombre, colocaba un nombre complicado por el cual te hacía mucho bullying, qué sé yo, ¿verdad? Y que después como adulto vos querés cambiar. Entonces ahí quizás puede ser. Pero de lo contrario es muy raro que suceda ese tipo de cosas, por eso nunca escuché. Pero voy a investigar. Voy a investigar, no sé cómo responder adecuadamente a esa pregunta. Hola, abrazo, dice Carmen. ¿Qué tal, Carmen? ¿Cómo estás? ¿Todo bien? Estábamos hablando sobre el bautismo, entonces ya hice una breve exposición sobre el tema del bautismo.
Pero si hay algún otro tema que quieran mencionar, algún aspecto sobre el tema del bautismo que no se ha mencionado, lo mismo pueden mencionarlo ahora, pueden presentarlo, a ver si consigo responder. Vamos a ver mientras tanto, estoy viendo acá el tema del documento de la Dida G. Gracias de cualquier modo, dice Sergio. Bueno, entonces, ya que no hay nada más que añadir, yo creo que vamos a ir cerrando poco a poco el directo. Espero que le haya servido algo para el tema del bautismo. Tener así algunas nociones básicas. Y más adelante lo voy a compartir en el canal de YouTube. Entonces vamos a hacer una breve oración para despedirnos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Y que el Señor los bendiga, los acompañe en esta noche, les dé sabiduría, discernimiento, fortaleza, paciencia en todos sus aspectos. Que el Señor los bendiga abundantemente en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Que tengan bendecida noche. Y nos vemos próximamente.